cuidado por la atención de los hermanos, se regresó. Al poco tiempo les escribió una carta. Yo deseara que todos los hermanos que han creído a su hermano, al Evangelio de Cristo, y tienen esa confianza, hicieran un sacrificio. El que les ha bendecido allá, les va a bendecir también aquí. Ojalá y se vinieran para Guadalajara. Pues creo que toda la mayoría de hermanos se fue a Guadalajara. Estoy hablando de 8, 10 hermanos, tal vez 12. Yo no sé si se fueron los 12 o los 10, pero sí se fueron casi 8 hermanos, toda una familia completa, y se fue para aquellos lugares y se acomodó en aquellos lugares, hermanos de Guadalajara. Con eso yo pensé, el Señor dijo, cuando fuereis a una ciudad y no os recibieren, no os preocupéis. Dejad aquella ciudad y decidles que su pecado queda sobre ellos. Sacudid vuestras sandalias, dejando aún el polvo, y vénganse y váyanse a otro lugar. A mí me dio mucho dolor y sentí mucha tristeza. Sacudiría el siervo de Dios sus pies por la dureza de esta ciudad. ¿Qué pensaría el varón de Dios? Vio tanta dureza. Yo no lo sé, sus pensamientos no los conozco, no sabía. Yo era un simple chofer que iba, hermanos, con él y caminaba. Así pasó. Así que, hermanos, me invadía una grande inquietud, porque el Señor estaba manifestando su gracia, y de un grupito que empezó a reunirse y empezó a juntarse y empezó a visitar a su hermano, algunos con alguna poesía religiosa, hermanos, saludaban a su hermano y se la decían, y que tú eres un varón de Dios, y que tú eres... Y yo me alegraba cuando en un corito decían esa hermosa poesía basada en las cosas de Dios. Representaban algún acto y luego decía, Señor, me estás diciendo que tú no los has dejado, que tú tienes un pueblo ahí que ha creído en la elección y que está buscando la misericordia tuya. Hazme misericordia para ellos. Y así fue. Cuando menos acordó su hermano, ya tenían un lugarcito rentado o hermanos en una casa, pero ya estaban reunidos. Se adquirió este espacio y qué bonito fue, hermanos, que poco a poco fue avanzando. Por eso dije, me invadía una grande inquietud por ver terminada vuestra casa de oración, vuestra iglesia material, ¿verdad? Por las dificultades que presentaba, tanto en los pocos que eran, pues también, ¿por qué no decirlo? También en lo económico, pues es característica, y eso lo debemos de anotar perfectamente, es característica general que la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor Jesús, no ser apoyada, no ser sustentada por las grandes empresas, por los medios, hermanos, bancarios, ni por los centros intelectuales, que poco les preocupa ahondar en sus raíces religiosas y dominantes. Tampoco, hermanos, por los medios bancarios, ni por los centros intelectuales, que volvemos a repetir,
no les interesa ahondar, hermanos, en sus raíces religiosas. Ellos ven la religión dominante y ahí se doblegan. Porque ellos están pensando, hermanos, que pues así viven felices, ¿verdad? Y aquellos que no son cristianos, porque no son de Cristo, se llaman de otro nombre, pues olvidaron, y hablo en el término en que ellos lo dicen, pues olvidando la teología cristiana, o como nosotros decimos, la evangelización de Cristo, la evangelización verdadera. De los primeros evangelistas se han brincado del tiempo primitivo de los apóstoles, se han brincado de ese siglo primero en adelante, en una proclama, en una, hermanos, disertación de las filosofías griegas, que aún antes del tiempo de Cristo, y eso lo debemos de pensar y de analizar, que aún antes del nacimiento de Cristo ya habían helenizado, difundiendo sus conocimientos griegos al mundo. Pero hubo algunos pocos sabios volviendo a la evangelización cristiana. Pero hubo algunos pocos sabios que estudiaron los orígenes por el siglo II, por el siglo III, por el siglo IV. Hubo algunos hombres sabios que estudiaron, hermanos, los orígenes de la fe cristiana y supieron, se percataron que se oponían a esas huecas sutilezas, argumentaciones humanas de esa sabiduría griega que hicieron, hermanos, cimiento la iglesia hereje y corrupta, ¿verdad? Y cuando ellos se opusieron, aunque haya sido en el siglo II, inmediatamente los agarraron aquellos hombres, los anatemizaron, los excomulgaron y fueron puestos en listas negras sus cuestionamientos, sus observaciones, sus libros, borrando de la historia la mayoría de sus escritos, inventando una palabra atemorizante a sus deformaciones, corrupciones, herejías y desviaciones doctrinarias, sin explicación, sin razonamiento. Una sola palabra: es dogma. Maldición. Ya lo entiendes, ¿verdad? Que oiga que es dogma. ¿No crees? Te condenas. Es dogma. A lo que no tienen explicación. Con eso atemorizan, con eso amedrentan, con eso intimidan y frenan, ¿verdad? No quiero, hermanos, detallar en ese pensamiento cada uno de los mencionados que fueron perseguidos, ultrajados, ¿verdad? Ni diré los nombres tampoco de esos que conservaron, pues, la originalidad del Evangelio, y que por haber tratado de conservar la originalidad del Evangelio, fueron perseguidos hasta destruirlos. Y dije hace un instante, todos sus escritos, hasta destruirlos. Solo quiero decir que pasado el tiempo y venida la revelación, habéis vencido dificultades con vuestra fe, amor, esfuerzo, con sacrificio. Y esto me hace pensar en la iglesia primitiva, la del siglo I, y decirles a ustedes, no voy a decir que hay en vosotros, hermanos, una similitud a las iglesias fundadas por los primeros apóstoles, porque decir similitud
sería algo que se está copiando o se está imitando. Voy a decir la igualdad. Porque el que hizo por Pedro para los gentiles, y el que hizo por Pedro para los judíos, y el que hizo por Pablo para los gentiles, lo hizo por Aarón Joaquín en este último tiempo, y por Samuel Joaquín, para que continuara esta obra de nuestro Dios. Esto lo debemos de analizar. No hay similitud. ¿Somos qué? Somos iguales. Somos los mismos por la gracia del Señor. Cosa que no puede tener el mundo. Y lo podemos comprobar y lo podemos analizar cuando haya un poquitito de raciocinio. El más, hermano, cercano a la gentilidad, el que pudiera decir que tuvo más comunicación con los extraños, partiendo, hermanos, en toda la región, hermanos, de lo que hoy es Turquía, que era, hermanos, Sicilia, Capadocia, en donde estaban, hermanos, las grandes ciudades, ahí donde él fue a predicar, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, todas esas partes donde estuvieron. Hermanos, estamos viendo el trabajo del apóstol Pablo, que él tuvo nunca, en ninguno de sus escritos, nos está diciendo, conozcan a Cristo, y estuvo cerca de Cristo. Aunque no lo haya conocido, estuvo cerca de Cristo. Oyó, dice, se apareció a más de 500 hermanos, porque ellos, muchos de ellos, eran testigos de ese Cristo que había andado en la tierra. Y no les dijo, ¿saben? Para que no se les vaya a olvidar, ¿quién de ustedes sabe pintar mejor? Venga y se acuerda de ese Cristo, píntenmelo aquí. ¿Qué dijo? Si a Cristo conocimos, ¿ahora qué cosa? ¿Ahora ya qué? Mucho menos en una imaginación, en un recuerdo, hermanos, material que corrompía, hermanos, el sentimiento espiritual. Porque él conocía la ley de Dios y había dicho el Señor en Éxodo 20, no te harás. Así era el apóstol Pablo en su predicación, en su esfuerzo, en su trabajo, ¿verdad? Por eso lo declaró con mucha, hermanos, tranquilidad y con fe y gloria. Y nos está diciendo, hermanos, la alegría que debe de haber en nosotros. Nos avergüenzan, que no sabes que este es mi Dios. Enséñame el tuyo. No te lo puedo enseñar. Es que el Hijo de Dios es el que estuvo cerca de Dios, el que conoció a Dios. Me dijo una cosa que no puedo yo quitármela. Dios es espíritu. No puedo quitarme ese pensamiento. El que estuvo cerca del Padre me dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es, no a ver si quieren adorarlo, sino es una obligación. Es necesario que, ¿qué cosa? Eso lo dijo aquel carpintero. Pero mira, el que ha salido de una universidad, el que ha estado años en el seminario, dice que no, que Dios es un hombre barbón, con una apariencia impositiva. No, nuestro Dios no es hombre. ¿Dios es qué cosa? Dios es espíritu. ¿Te alegras? ¿Te gozas, hermano? ¿No le hace que al hermano se le haya olvidado poner aquí todo de adorno de unas figuras materiales?
no nos interesa. No tenemos ese pensamiento nosotros. Nos gozamos y nos alegramos en el llamamiento de Dios. ¿En el qué? En el llamamiento de Dios. El apóstol Pablo nos exhortaba a nosotros, nos animaba en 1 Corintios 1:26 y nos está dando a nosotros esa tranquilidad, esa firmeza, esa seguridad y esa fe. Nos dice: hermanos, mirad vuestro llamamiento. Leer el texto, leerlo rápido, lo podemos leer en un minuto. Mirad vuestro llamamiento. Mirad vuestra vocación. Qué pensamiento que nos lleva a meditar, a pensar. No quiero explicar mucho ni quiero entretenerlos mucho, pero solo quiero decirles, hermanos, que miremos esa vocación, analicemos ese llamamiento del cual nosotros nos debemos de alegrar. Un hombre poderoso, rico, hizo unas grandes bodas para su hijo. Una fiesta, hermanos, grandiosa. Y había seleccionado a unos para invitarlos a que estuvieran en ese convivio, en esa participación, hermanos, de alegría con su hijo, con él y con sus mayordomos que tenía. Y llegó el momento. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra de nuestro Dios? Lo que nos está diciendo a nosotros el libro de Lucas. Hizo una grande fiesta y luego mandó a sus siervos. Y sus siervos fueron hermanos, a llamar a los invitados, a los dignos, quizá a los potentados, tal vez a los sabios, a los de renombre, a los que se sentaban en las plazas para que la gente los admirara. Y llega los siervos. Mi Señor ha matado sus animales, ha hecho una grande fiesta y ya nomás los está esperando a ustedes para que se inicie ese banquete. Pero aquellos dignos y hermanos potentados y fuertes tomaron las cosas materiales. Yo tengo que ir a mi labranza. Los intereses materiales le apartaron. Así que dile a tu Señor: qué desprecio tan grande. Aunque haya sido invitado, ¿qué importa? Dile a tu Señor que no, que no puede. Van los siervos con el otro. Pues ya mi Señor no va a tener. Van los siervos con el otro. Mi Señor ha hecho esta festividad. Se ha hecho tantas cosas para darle la bienvenida a ustedes y que estén en su mesa. Pues no. Dile a tu Señor que mis negocios, mis empresas, mis bancos, mis intereses materiales, dile que he comprado 5, ¿qué cosa? He comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a ¿qué cosa? Tengo que ir a probarlas. Así que dile que me excuse, yo no puedo ir. Y llegan con el otro carnal, el que solo piensa en las cosas materiales y terrenas y licenciosas. Mi Señor, otra vez llegan. ¿Con cuánta tristeza irían los siervos? Mi Señor ha preparado, mi Señor ha arreglado y quiere que vayan ustedes. Te ha invitado a ti como un invitado especial. Pues dile a tu Señor que no puedo ir. Me he casado, me he envuelto en la lascivia y yo tengo que
llevar mi matrimonio, su viaje de boda, su luna de miel, sus diversiones. Así que me excuse y yo no puedo ir. Y cuando llegan aquellos hombres con su Señor y le dan, hermanos, las nuevas, el Señor se entristeció. Pero no, hermanos, se quedó él desanimado, sino que de aquella tristeza dijo, bueno, los que eran dignos, para quienes había preparado esta bendición de banquete y de fiestas y tal vez de músicas, no sabemos cómo lo harían ellos en ese tiempo, no quisieron venir, es que no eran dignos. Pero váyanse a las plazas. ¿Váyanse a dónde? A los caminos. Váyanse a los lugares en donde están los cojos, los mancos, y llámenlos que vengan, porque mis fiestas no van a estar solas, mis fiestas van a estar llenas. Y llegan los siervos con los cojos, con los mancos, con los que estaban tirados en las plazas, con los que no tenían representación social, quizá mencionados por los demás, mira esa bola de vagabundos. Pero había alguien, unos siervos de un Señor, que los llamaba a disfrutar de ¿qué cosa? De una fiesta muy hermosa. Llega el Señor y ve, hermanos, tan grande había sido su, hermanos, arreglo, tan enorme era su banquete que tenía con sus mesas y todo preparado, que entró y vio a todos los cojos, los ciegos, los mancos, los perniquebrados, los que estaban en las plazas sin trabajo, los que no tenían cuidado por la atención de los hermanos. Se regresó. Al poco tiempo les escribió una carta. ¿Qué comer? Y luego volteó y no los despreció. No. Dijo, no, es que todavía hay ¿qué cosa? Todavía hay lugar. Así es que vayan por los caminos, vayan por las sendas y fuércelos. ¿A qué cosa? A entrar hasta que mis fiestas estén completamente llenas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que analicemos lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo a nosotros. Mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Y nos lo recuerda y nos hace comprender